Salmo 126. Muy bien. Salmo 126. Dice el Salmo 126 que el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa del Señor, que era el pueblo de Israel, dice que el pueblo estaba cautivo. Use su imaginación, todo lo que significa un pueblo cautivo, o sea, una situación muy difícil. Yo creo que estaban pasando algo peor, mucho peor, mucho más malo que una pandemia. Estaban cautivos. Ellos habían sido despojados de sus tierras, de sus casas, de sus negocios, de sus ganados, los que tenían ganado. Estaban en cautiverio. No tenían derechos, no tenían servicios, no tenían comodidades, no podían tener ambiciones, aspiraciones. Estaban cautivos y esa cautividad parecía no tener fin, y eran el pueblo de Dios. Eran el pueblo de la promesa. Hoy hay mucha gente afectada por esta pandemia mundial. Hay mucha gente que ha sido afectada en la salud. Y eso complica la vida. Nuestro hermano Ricardo nos comentaba y pedía oración el martes pasado y nos decía que en su familia 8 personas, decía, ¿verdad? 8 personas que dieron en la prueba positivos de coronavirus. Entre ellos, nos decía el hermano Ricardo, su nietecita, 3 años. 3 años la nietecita. 8 de la familia. Eso duele, eso preocupa, eso lastima, eso nos pone en situaciones, ¿verdad?, difíciles. Muchos han sido afectados. Ayer vino a verme el pastor Francisco Cruz. Por cierto, les dejó saludos. Y el doctor Rojas me dijo que los saludara, que han orado por ustedes. Pero venía por esto. Me dice, pastor, quiero que ore por mí. Vino con su hijo, un niño, un jovencito. Mi esposa, dice, trabaja en el hospital general. Ya está lleno el hospital, dice, de enfermos de COVID. Mi esposa tiene miedo, tiene temor que ella o yo o mi hijo nos contagiemos. Fíjese, esa pandemia cómo está afectando la salud. No solo la salud física, la salud emocional. Oremos, hermanos, oremos por ellos. Miren, oremos por la hijita de la hermana Betty y del hermano Ignacio. Ella es doctora. Ella está
en un hospital de COVID, ¿verdad? Ha afectado la salud. Y los hermanos tienen una hija muy valiente. Ellos le dijeron, no aceptes aunque ya no seas doctora. Y ella dijo, para eso estudié, yo voy. Oremos por ella. Karina se llama. Mire, este virus ha afectado y está afectando y va a seguir afectando. Ha afectado la economía. Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Otra gente está trabajando un día a la semana. El hermano Ricardo nos decía ese día para que oráramos y ojalá ore toda la iglesia también. Él es chofer. Un viaje a la semana, me decía, ¿verdad? Un viaje. Hermanos, ha afectado la economía. Eso no tenemos que decirlos. Ustedes son testigos, ustedes pasan por eso o no. ¿No? No se oye, hermano, deme más volumen. No, ustedes no pasan por situaciones difíciles económicas. Yo creo que sí, ¿verdad? Y miren, hermanos, la revelación que recibió el salmista en el Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Mire usted la revelación que recibió este varón de Dios. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Y aquí nosotros y Dios tenemos que estar de acuerdo. Y tenemos que decirle, Señor, gracias. Señor, estoy de acuerdo contigo. Nada más ayúdame a no renegar, a no claudicar, a no renunciar, a no echarme para atrás, etcétera, etcétera. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué cosa? De todas ellas, dice, le librará Jehová. Gloria al Señor. Así que usted apóyese, agárrese, confíe que Dios le va a librar. ¿Alguien puede decir amén? Confíe que Dios le va a librar. Créale a Dios. Estos son tiempos para creer a Dios. Estos son oportunidades para aprender a vivir de manera sobrenatural. Estas son oportunidades para aprender a vivir por fe, queridos santos del Señor. Ahora fíjese el Salmo 126, versículo 1. A mí, fíjese cómo empieza el Salmo. Muchas veces leemos y no nos fijamos ni cómo empieza, ni cómo termina, ni qué más dijo, ni qué no dijo. Pero fíjese cómo empieza. Cuando Jehová hiciere, ¿qué? Cuando Jehová hiciere volver, que regresemos de la cautividad. A mí me llama la atención. No dice a lo mejor, o si Dios quiere, o si chance y volvemos. No, vea la fe que tenía este hombre, la fe que tuvo más tarde el pueblo. Cuando Jehová nos haga volver, cuando Jehová permita que regresemos, cuando Jehová nos saque de esta cautividad, cuando Jehová Dios nos saque de esta cautividad, de esta situación. Dice así, porque él estaba seguro. Él le creía a Dios. Hoy, hermanos y hermanas, necesitamos
esa fe, necesitamos esa fe. Y tiene que estar claro en nuestra mente, no es la fe religiosa, no es la fe de una confesión de fe. Y ahí está la confesión de fe de Westminster, ahí está la confesión de fe de los Países Bajos, ahí está la confesión de fe. Hay muchas confesiones de fe. Antes, en algunas documentaciones, por ejemplo, cuando ibas a sacar visa, a sacar pasaporte hace varios años, te preguntaban de qué confesión es usted. Y decían, ¿verdad? Confesión católica, confesión protestante, confesión luterana, confesión anglicana, confesión reformada. No, no se trata de esa fe. Se trata de una fe sobrenatural, como la que tenía este varón de Dios. Cuando Jehová mi Dios nos haga regresar, nos lleve de regreso, dé por terminada. Y hoy necesitamos la fe que vamos a salir de esta situación. Dios va a proveer, Dios va a abrir puertas, pero Dios quiere, iglesia, hermano, hermana en Cristo, Dios quiere que aprendamos a vivir con esa fe sobrenatural. Que aprendamos a vivir con esa fe sobrenatural. Entonces, usted tiene que aprender a no creerle al enemigo. Usted tiene que aprender expresiones que oye que no le afecten. Usted tiene que aprender a creerle a Dios. Sí, hay temor, sí, pero no se quede con el temor. La fe es más poderosa. La paz que da Cristo es más poderosa. Entonces, quiero que vea también, por favor, en Proverbios, en el capítulo 24 de Proverbios y en el versículo 16. Proverbios 24, 16. Estos textos debe usted subrayarlos, estos textos debe usted marcarlos, estos textos debe usted aprenderlos de memoria, estos textos que le estoy dando en esta mañana debe usted luchar, trabajar, esforzarse para creerlos y vivirlos. Y mire lo que dice: 7 veces cae el justo. Y acuérdese, el 7 es un número completo, con 7 notas. Ahí en el piano tocamos todo. Perdona, dice 70 veces 7. 7 veces cae el justo. ¿Pero qué? Se vuelve a levantar por la gracia y por la misericordia de Dios. 7 veces. Así que si usted, su economía cayó, su estado de ánimo, sus esperanzas, usted
tenga esta promesa, levántese en el nombre del Señor. Él lo quiere levantar y Él quiere llevarlo y darle victoria. Y mire, en uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel, como el que estamos viendo en el Salmo 126, en uno de esos momentos difíciles, donde parecía que no había esperanza. Ayer hablaba con una persona por teléfono y yo le decía, por ahí le envié un correo donde el Señor dice, no, pastor, dice, de esto no hay esperanza. Hoy muy temprano me habló una persona por teléfono también y me dice, mire pastor, tarde o temprano, dice, todos nos vamos a enfermar. Imagínense con qué ánimo iba a venir al templo yo hoy. Y Satanás te dice, ¿verdad? ¿Para qué vas entonces? Cambia mensaje. Hermanos, en uno de los momentos más negros, más oscuros de la vida, de la historia, de la experiencia del pueblo de Dios, de Israel en el pasado, Dios, a través de su siervo el profeta Isaías, mire lo que le dice en Isaías 51:11, mire lo que le dice, 51:11. Ciertamente, o sea, sin lugar a dudas, ciertamente, o sea, sin lugar a dudas, volverán. ¿Quiénes? Los redimidos de Jehová. No lo duden, decía el profeta a esa gente en el cautiverio. Ciertamente van a volver a Sión, o sea, Jerusalén, esa ciudad, ¿verdad? Amada, añorada, deseada, donde todo judío hasta hoy quisiera vivir. Ciertamente volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán como una pesadilla. Hermanos, esta palabra es vigente. Esta palabra puede ser suya. Esta palabra puede apropiarse de ella usted en esta mañana. Esta palabra también es para nosotros. Y dice el versículo 13 de Isaías 51, ¿o ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor? ¿Ya te has olvidado de Jehová? ¿Ya olvidaste que Él fundó la tierra? ¿Que Él fundó la tierra? Y que todo el día vea lo que dice el Señor. ¿Acaso te has olvidado? Acuérdese que un pecado que cometió el pueblo de Israel, se olvidaron de cómo lo sacó milagrosamente de Egipto. Se olvidaron de cómo se dividió el mar.
Se olvidaron de cómo Dios proveyó agua para beber, bañarse, hacer los alimentos en el desierto. Se olvidaron de cómo Dios proveyó alimento, comida. Se olvidaron que el calzado no envejeció. Todos los días parecía sandalias, guarachitos nuevos. Todos los días. La ropa parecía nueva. Dice que no se envejeció, dice la Biblia. Todos los días había un milagro, pero ese pueblo lo olvidó. ¿Acaso ya te has olvidado? Miren, hermanos, algunos tal vez no lo saben, otros tal vez ya lo olvidaron. En los últimos 30 años, han habido aproximadamente 40 virus. Han habido aproximadamente 40 virus, todos mortales. ¿Oyeron del SARS? ¿Oyeron del MERS? ¿Oyeron del ébola? ¿Oyeron de la influenza? Todos esos virus estaban supuestos a matarnos. Pero ninguno nos mató por la gracia y por la misericordia de Dios. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque Dios, como dice Isaías, Dios está en control. Y estos son tiempos para que usted confíe, para que usted le crea, para que le creamos a nuestro Dios que está en control. Versículo 13 de Isaías 51 al 15 dice: ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? ¿Dónde está? ¿Dónde ha quedado?, pregunta Dios. 14. El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, no le faltará pan. 15. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Hacedor, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, si Jehová es su Dios, si el Dios que está hablando a través de Isaías 51 es su Dios, usted va a salir adelante en el nombre de Jesús. Dice el versículo 16 de Isaías 51, dice: y en tu boca he puesto mis palabras. ¿Dónde ha puesto el Señor sus palabras? En su boca. En tu boca he puesto, dice, mis palabras, y con la sombra de mis manos te cubriré. El Señor dice: con la sombra de mis manos te cubriré. Gloria al Señor. Extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Gloria al Señor. Gloria al Señor. O sea, Dios dice, mira, Asensio, si yo soy tu Dios. O Dios dice: mira, Luis Vargas, si soy tu Dios. O sea, mire, Dios dice:
Manacatuy, Catuy, si estás bajo mi sombra. O Dios dice, Rebeca, si estás bajo mi sombra, Él te va a cuidar. Y así a cada uno de ustedes. ¿Se acuerda del Salmo 91? El que habita, no el que le visita, no el que va cuando se acuerda, no, el que habita, el que vive, el que convive, al abrigo del Omnipotente. Gloria al Señor. En otras palabras, Dios dice, mira, tú vas a salir adelante porque te estoy dando mi palabra. La he puesto en tu boca. Estás bajo mi sombra, dice el Señor, y vas a salir adelante porque te doy mi palabra. Y entonces, hermanos, hermanas, ningún virus va a destruir lo que Dios ha dicho, porque Dios lo ha dicho, por lo que Dios ha determinado. Así que hay que creerle a Dios, hay que confiar en Dios, hay que pararnos firmemente. Por eso dice, versículo 6, por eso dice, allí en el versículo 6, volverán a venir, o saldrán con regocijo, dice, con regocijo, al ver el cuidado, al ver la misericordia, al ver la providencia del Señor. Entonces vea cómo entendía el salmista. Él entendió, por eso no estaba frustrado, por eso no estaba desanimado, y yo espero que usted entienda también, que usted sepa también que tiene un Dios todopoderoso. Y entonces, como el salmista y más tarde el pueblo llegó a entender esto, el salmista empezó a hacer algo todavía allá en el cautiverio. No había sido librado, seguía con trabajos forzados, con horarios obligados terribles. Allí en el cautiverio, allí empezó a hacer algo. En medio del cautiverio, el pueblo comenzó a prepararse, a hacer algo. Y hermanos, ese es el mensaje para nosotros en esta mañana. Si creemos que Dios nos va a dar la victoria, ¿cómo vamos a llegar? ¿Qué cambios van a haber? ¿Qué voy a mejorar? Yo le decía, Señor, como pastor, muéstrame qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar como pastor. Yo le decía, Señor, como persona, como amigo, como hermano en Cristo, como abuelo, como padre. Yo le decía, Señor, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? En medio del cautiverio, ese pueblo empieza a prepararse. Entonces, y aquí hay dos enseñanzas. Uno, se están preparando para cuando ya dejaran el cautiverio, cómo iba a ser su vida, cómo iban a responder ante Dios, cómo lo iban a adorar, cómo lo iban a servir. Pero otra cosa importante que yo veo en este salmo, y ojalá usted lo vea y aprenda la lección, es, no estaban enfocados en el presente,
no estaban enfocados en el cautiverio, no estaban centrados, enfocados en el sufrimiento y todo lo que el cautiverio les traía. Ellos se enfocaron en el futuro. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Prepárese, cuando todo esto termine, la crisis económica, la crisis de salud, la crisis social, prepárese. ¿Qué va a hacer para la gloria de Dios? ¿Qué va a hacer para servir mejor y más al Señor? Prepárese. No se enfoque en la situación de hoy. Ellos no se enfocaron. Empezaron a pensar, cuando Jehová nos haga volver. Ese es el mensaje de este salmo. Primera parte, tal vez sean 2 o 3, no sé. No se enfoque. Enfóquese cuando el Señor le haga salir de esto. ¿Cómo le va a servir? ¿Cómo lo va a celebrar? ¿Cómo lo vamos a glorificar al Señor? ¿Qué vamos a hacer? Hoy mucha gente está enfocada en todo lo que esta pandemia, esta crisis ha traído. Ahí está el enfoque. Ellos no se enfocaron en su situación de cautividad. Están pensando en el futuro. Amén. Ojalá lo entendamos nosotros también. Dios les bendiga, pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. Padre, sabemos que lo único que nos va a permitir salir victoriosos de esta y de cualquier situación difícil es la fe. Ayúdanos a crecer y a mantenernos en fe. Y ayúdanos, Señor, a mirar lo que viene. Que no miremos lo que tenemos, que no miremos lo que estamos sufriendo, que no miremos lo que estamos pasando. Que miremos, Señor, ese día glorioso. Confirma tu palabra, bendice tu palabra, predicada y leída en cada vida, en cada corazón, y que, Señor, sea de bendición, de aliento, de fortaleza para todos y para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Denle ese aplauso de gratitud al Señor por su palabra.